entonces el magíster José María Ardandle con la ponencia El descubrimiento de la misión personal. Bueno, muchas gracias. Espero no emocionarme, porque no traje pañuelitos, nada más que por eso. Un poco más cerca, se escucha bien el fondo, la gente que está allá parada. Un minuto lo interrumpimos al expositor para avisar que a las 12:30 va a tener lugar la Santa Misa, para que puedan prever el tema del ayuno aquellos que deseen comulgar. Gracias. En realidad el tema de la exposición, que va a ser un poco más expositiva y menos testimonial que la de Gaby, porque no me sale esa parte, nada más que por eso, voy a hablar específicamente de el anhelo de abundancia y la misión del educador. Gregory Popchak, que es un psicoterapeuta norteamericano, sostiene que todos los hombres poseen 7 anhelos en el corazón que desean saciar de algún modo, 7 deseos que nos conducen a una vida plena. Entre esos aparece la abundancia, el anhelo de dignidad, el anhelo de justicia, el anhelo de paz, el anhelo de confianza, de bienestar, el anhelo de comunión. Todos estos anhelos, en cierto modo, cuando una persona los empieza a saciar, empieza a alcanzar esa plenitud de vida, ¿sí? Y específicamente hoy, en esta ocasión, quiero centrarme en el anhelo de abundancia. Carlo Cafarra dice que el querer un bien no necesita justificación extrínseca. Cuando uno no quiere algo que es bueno, tiene que justificarlo. En este caso, el anhelo de abundancia, o el anhelo al que todos aspiran, y es el primer anhelo de todos, es la felicidad. Todos quieren ser felices, y el que no quiera ser feliz va a tener que demostrar por qué motivo no quiere ser feliz o por qué motivo no busca la felicidad. Pero si bien todos buscamos la felicidad, lo sabemos por experiencia propia, hay mucha gente, incluso nosotros, que damos tumbos en la oscuridad persiguiendo imposibles y no encontramos nunca la felicidad. O buscamos la felicidad en lugares equivocados. La psicología enseña que existen 2 tipos de felicidad. Una felicidad que es hedónica, que está dominada por el placer, y una felicidad de plenitud, ¿sí? Una felicidad de significado, que se llama eudamónica. La felicidad hedónica procede del goce, ¿sí? Del placer, por más que la otra también puede dar placer y goce, pero esta es específicamente buscada como goce y placer y evita todo tipo de situación que sea conflictiva o sacrificio, ¿no? Y la felicidad de plenitud o eudamónica, ¿sí? Como dice también Seligman, es la que deriva de vivir bien y que colma el alma. Es más, hasta se ha demostrado cómo cambia el sistema neuroinmune de una persona cuando busca una felicidad de plenitud. Tiene mayor cantidad de defensa, ¿sí? Inmunológica estamos hablando, ¿no? Que una persona que busca un placer o una felicidad de placer o hedónico. Ahora bien, esto de que todos buscamos este anhelo de abundancia, o que todos intentamos satisfacer este anhelo de abundancia en la persona humana, o la búsqueda de la felicidad, se satisface cuando una persona vive bien. Es decir, cuando se busca una felicidad de sentido, de plenitud, pero se vive bien. Pero ¿cómo se vive bien? ¿Qué es vivir bien? Cuando se tiene exactamente una existencia plena de sentido. Cuando empleamos nuestros dones, talentos, habilidades y cualidades de modo enriquecedor para nosotros, pero al mismo tiempo para los demás, aportamos significatividad. Esa es la primera cualidad de vivir bien.
La primera cualidad para saciar el anhelo de abundancia es la significatividad. Usar nuestros talentos, ¿sí?, para los demás. Vivir significativamente es algo parecido a lo que Juan Pablo II le llama autodonación, ¿sí? Y es esa generosidad heroica que nos lleva a preguntarnos cómo puedo emplear todo lo que yo soy, lo que tengo, en función de la felicidad de los otros. ¿Cómo puedo hacer que los demás sean más felices? Esto no es exactamente lo que se pregunta una suegra, ¿sí? Pero si la suegra quiere vivir, ¿sí?, este anhelo, o cumplir este anhelo, o saciar este anhelo de abundancia, debe vivir significativamente. O sea, buscar cómo ponerse en función de los demás, sus dones y sus talentos. Y esto que nosotros tenemos y que le falta a la vida de los demás, ¿sí?, es lo que hace que nuestra sola presencia sea un don. En segundo lugar, para saciar este anhelo de abundancia, así como necesitamos significatividad, necesitamos intimidad. La intimidad se refiere especialmente a la capacidad de buscar relaciones verdaderamente humanas, profundas, estrechas, solidarias, donde existan vínculos de verdad, donde exista un vínculo amoroso por el otro. Y existe intimidad en aquellas personas que buscan relacionarse con el otro por lo que es el otro, de modo personal, de tal modo que les permita experimentar las relaciones como don. Recién decíamos, en el primer punto, la significatividad es nuestra sola presencia como don. En la intimidad es nuestra relación con otro como don. Y fíjense cómo esto se empieza a oponer justamente a la otra felicidad, la hedónica, ¿no? Y en tercer lugar, aparece como elemento indispensable para vivir bien, para poder saciar ese anhelo de abundancia, aparece la virtud, que se refiere específicamente a la capacidad de aceptar lo que nos pueda pasar, ¿sí?, suceder, transformándolo en la mejora, tanto personal como de otros. La virtud también se relaciona con esa búsqueda y defensa de lo que uno ama y cree. Y la virtud también es esa cualidad estable que nos permite hacernos más perfectos, asumiendo desafíos, superando los aparentes fracasos. Nos ayuda la virtud a que podamos conocernos, dominarnos, donarnos. La virtud contribuye a nuestro sentimiento de abundancia, haciéndonos ver que ninguna adversidad, fracaso, debe ser tomada como tal, sino que es una oportunidad para superarse, para descubrir una vida plena, enraizada en la posibilidad del don. Como vemos, la significatividad, la intimidad y la virtud nos ayudan a lograr ese anhelo de abundancia en cuanto se sustentan en el don, la presencia como don, las relaciones como don y la posibilidad del don personal a través de la virtud. Y es que nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, al ser auténticamente seres comunitarios, nos permite ser verdaderamente humanos. Fomentar la significatividad en nuestras vidas posibilita esa relación moviéndonos a emplear nuestros talentos en bien de los demás. La intimidad acentúa la posibilidad de generar vínculos significativos que nos permiten llegar a ser y a hacer que otros puedan hacerlo también. Y la virtud nos abre a la alteridad, nos enseña a dar y recibir, siendo inspiración creativa de los demás. Como podemos ver, esta felicidad que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, esta felicidad auténtica e impresa en cada uno, procede justamente de vivir una vida más abundante en este sentido, ¿no?, con significatividad, intimidad y virtud. Anne Sullivan, que fue una maestra que tuvo, quizás muchos la conozcan, que fue la maestra que tuvo Helen Keller, que era sordociega y que no se comunicaba con nadie. A partir de los 19 meses de vida, Helen Keller queda sorda y ciega.
Y Anne Sullivan, que tiene una historia bastante compleja, ella, en su propia vida, siendo huérfana de madre, después ella misma termina metiéndole a su padre en una especie de geriátrico y lo deja ahí, incluso a sus hermanos también, pero una mujer que después pudo redimirse en cierto modo, ocupándose de esta Helen Keller, donde le enseñó a comunicarse. Y el trabajo que ella hace es impresionante, ¿sí? Le enseñaba a tocar cosas, ¿sí? Iba tocando cosas y le deletreaba en la palma de la mano el nombre, la esencia de esa cosa. Y así esta Helen Keller no solamente pudo aprender a hablar, a escribir, sino que pudo estudiar, sino que pudo escribir libros, y es una mujer que fue famosa, ¿no? Y esto gracias ¿a quién? A esta Anne Sullivan, que dijo, yo me voy a encargar de esta chica. ¿Y qué hizo? Justamente esto, ¿sí? Puso al servicio de los demás sus talentos. Puso como primera regla en su vida el don. Y vivió al lado de ella casi toda su vida. Ahora bien, siendo conscientes que la felicidad que anhela nuestro corazón se halla en la abundancia del don, a veces confundimos el camino y nos encerramos en un laberinto de nuestro propio corazón, frustrando esa abundancia y dando protagonismo principalmente o al principal enemigo que tiene el anhelo de abundancia, que es la soberbia. La soberbia justamente nos empuja a acaparar todos los dones que tenemos. Intenta encontrar nuestro propio camino hacia la abundancia. Yo quiero mi propio camino. Nos lleva a confiar en nuestro propio poder, perdiendo todo significado. La soberbia nos dice que no necesitamos de los demás. ¿Para qué voy a necesitar de los demás si yo puedo solo? Tal es así que en el año 2015 se hizo siempre lo cuento así, que lo escuchó, perdón, pero una investigación en el Instituto de Familia de la Universidad Austral, preguntando sobre la importancia de la familia para los argentinos. Todos los argentinos son fanáticos de la familia. Pero resulta que después ninguno se casa, ese tipo de cosas que son detalles. Pero una cosa que llama la atención es que preguntaban si conocían a sus vecinos. Y resulta que los menores de 35 años no tenían ni idea de quiénes eran sus vecinos. ¿Y eso qué indica? Indica que a nadie le importa el otro. O sea que se está corriendo, ¿sí? O la búsqueda para saciar este anhelo de abundancia hacia una felicidad hedónica, ¿sí? De la búsqueda de sí mismo, que está promovida por la soberbia. La soberbia empuja a acaparar los dones, empuja a que yo crea que no necesito de los demás, o sea, yo ser el centro del universo. Y también nos enseña que no tenemos que aprender nada de la vida, si yo lo sé todo. ¿Sí? ¿Para qué voy a practicar la virtud? ¿Qué sentido tiene? Y justamente se piensa el soberbio que si uno comparte esos dones y talentos que tiene, los pierde. ¿Y qué voy a hacer? No, esto me lo guardo yo. ¿Sí? Es como ese, todos han tenido algún alumno o algún compañero que guardaba sus apuntes y no se los prestaba a nadie. Y otros habrán tenido algún compañero que no copiaba nada y le quería copiar a ese, digamos, ¿no? Lógicamente. Pero ese quería compartir todo, pero tampoco es así, ¿no? El soberbio trata de guardarse todo porque piensa que es lo más seguro para sí mismo y que si comparte con los demás pierde lo poco que tiene. Evidentemente, al no vivir el don, esa persona no vivir el don, pretendiendo ser el único beneficiario de los talentos, se termina encerrando y esa persona no da fruto. Y no solamente no da fruto, sino que no puede escuchar a los demás, se empieza a encerrar. Por el contrario, como antídoto, como arma más poderosa contra la soberbia, está la humildad. Y como dice Luis, la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Estrictamente, humildad es el hábito de vivir en la verdad. Vivir en la verdad es reconocer nuestra propia condición de criaturas, y esto se llama humildad metafísica. Somos criaturas.
y nuestros defectos personales y debilidades naturales, y esto se llama humildad espiritual. También significa reconocer la dignidad y la grandeza propia, y eso se llama humildad ontológica, y nuestros talentos y virtudes, y esto se llama humildad psicológica. Y finalmente, también es reconocer la dignidad y grandeza de los demás, y esto se llama humildad fraterna. Como vemos, la humildad es fruto del conocimiento de Dios, del conocimiento de uno mismo y de los otros. Este último aspecto de la humildad fraterna es quizás el más importante, o mejor dicho, la cima de la humildad, ¿sí? Es ese fruto donde da fruto ese humus personal. Y es que la humildad fraterna es ese hábito de servir, o como expresa Alex Hubbard, la ambición de servir. Y no es solamente servir a los demás, exige también aceptar con alegría que los otros existen para servirnos también. Y que tienen algo que ofrecernos, algo íntimo, algo personal. En una palabra, humildad es don. Es así que la humildad facilita la significatividad, al hacernos desear entregarnos por los demás, a través de nuestros dones y talentos. Es compartir lo recibido con los demás. La humildad también facilita la intimidad, poniendo al otro, ¿sí?, en el lugar de importancia para nosotros. Es potenciar la actitud del hombre hacia el hombre. Por último, la humildad también facilita la virtud, pues un corazón humilde es el punto de partida de toda virtud, ya que nos permite lograr una mayor integración personal, volviéndonos útiles, entre comillas, a nuestra misión comunitaria. En Estados Unidos, un joven de 33 años era condenado a la silla eléctrica, conocido como Tom Pinney. El que no leyó ese libro tiene que leerlo, se llama Dios baja al infierno del crimen, de Raymond, donde este muchacho que es condenado a muerte a la silla eléctrica por haber matado a una golfista muy famosa, el tipo se da cuenta en la cárcel, tenía 6 meses, un poco menos en realidad, porque van cambiando la fecha de ejecución, debe ser muy agradable. Dice, no, la semana que viene, no, ¿sabes qué? Un mes más. Una cosa que al tipo le sirvió este tiempo, él sabía que era culpable, no tenía ningún problema, le sirvió justamente para asumir lo que era, reconocerse criatura. Y no solamente eso, sino que eligió servir a los demás. Y esta es la humildad fraterna, eligió servir a los demás. ¿Cómo? Si el tipo iba a una silla eléctrica. Él dijo, yo voy a morir en la silla eléctrica ofreciéndome como víctima para que mis 2 compañeros, que eran Baxter y Anderson, se den cuenta que lo que hicieron está mal y que se convierten. El tipo se convierte ahí en la cárcel, ¿no? Se bautiza, todo en la cárcel. Aprovechó bien el tiempo. Y el tipo se puso al servicio de los demás, o sea, hasta la muerte personal, hasta la silla eléctrica, tiene que estar al servicio de los demás. Y la silla eléctrica es parecido al cargo de directivo, ¿no? Digo para los directivos que seguramente se deben sentir identificados, pero hasta en esa silla eléctrica tienen que servir a los demás. ¿Y el celador sirve a los demás? Sí, por supuesto. Y no sé si se acuerdan de La vida es bella, de la película, cuando le explica a Guido, le explica cuando lo ponen como mozo, ¿sí?, que zafa, ¿no? Lo ponen como mozo y le explica cómo tiene que inclinarse, ¿sí?, como un girasol ante el sol. Pero para servir a los demás, y no como sirviente, sino para servir a los demás. Y dice, como Dios se inclina ante los hombres. Porque lo más perfecto tiene que estar al servicio de lo más imperfecto. Y por eso nosotros como educadores tenemos que servir a nuestros alumnos. Y esa es la clave, o sea, es el servicio. Ahora bien, pareciera que en el mundo que nos toca vivir, esto que estoy planteando, este anhelo de abundancia, es una ridiculez. Quizás porque hay más soberbia que humildad, puede ser. Pero quizás también porque no se entiende cuál es la misión propia del educador. Y el educador, piensen ustedes, educadores como mamás, como papás, como profesores. Saint-Exupéry dice,
yo soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la cruza de una orilla a la otra. Esto es la educación, ¿no? Es recibir una generación en prenda. Esta es la generación que nos toca. Ustedes entran al aula y dicen, esta es la generación que me tocó. ¿Qué va a ser? ¿Podría haber otras? Sí, totalmente. Pero esta es la que me tocó. Y yo tengo que cruzarla de una orilla a la otra, de la orilla de la ignorancia a una orilla que sea más o menos parecido a algo, parecido a la sabiduría, digamos, ¿no? Eso debería ser. Ahora, en el mundo que nos toca vivir esto es muy difícil, porque nuestros niños son muy difíciles, son distintos. Y nosotros somos distintos. Hoy no voy a hablar de los niños, pero sí voy a hablar de los profesores, porque nosotros somos distintos. Y muchas veces estamos condicionados por lo que nos propone este mundo y no nos damos cuenta que estamos siendo influenciados o que actuamos según los criterios del mundo y no según los criterios de Dios. Voy a marcar, así voy a nombrar nada más, para no extenderme mucho, algunos factores que condicionan la función del educador. En primer lugar, aparece la neurosis del éxito. Estamos influidos, todos influidos, por un cuadro de necesidades que es impuesto y por un éxito que es icónico. Un éxito que es icónico y no ontológico. Hoy queremos el éxito. ¿Y quiénes son exitosos? Y los que tienen no sé cuántos seguidores en Instagram. Ese es el éxito. Y lamentablemente nosotros estamos muchas veces pensando no en la publicación de Instagram, sino pensando en nosotros, en esa autorrealización. Yo quiero ser feliz, lo lamento. Pero es el éxito por el éxito. No me importa absolutamente nada ayudar a los demás. Y caigo en una autoadmiración. Resulta que yo soy el más grosso de todos. Y fíjense, la raíz es la soberbia, ¿no? Esto obviamente dificulta el don. En segundo lugar aparece la confusión entre adquisición y crecimiento. Muchos pensamos y confundimos que yo progresé en la vida. Mirá cómo progresé en la vida, porque tengo esto, lo otro y aquello. Y el crecimiento personal no se puede medir con eso. No podemos confundir adquisición con crecimiento. El crecimiento personal es de modo integral, e integrado, pero es integral, y es toda la persona, no solamente tener un par de cosas. Fíjense que hoy la profesión de youtuber o influencer es la quinta elegida por los chicos. Quinta profesión. Lo bueno es que el resto de las profesiones están buenas, ¿no? Por ejemplo, quieren ser deportistas para poder ser influencers después, ¿no? O artistas para poder ser influencers. O sea, está todo relacionado, pero lo que buscan es ese éxito icónico y ese crecimiento no personal, sino material. En tercer lugar, aparece algo que antes no existía, que es la existencia o la exigencia de sentirse amados por sus alumnos. Los maestros van, o los profesores van al colegio buscando ser aprobados por los alumnos. Cuarto, que voy a nombrar. Los educadores de hoy están aterrorizados por la posibilidad de que la imperfección pueda perturbar que su alumno aparezca como ideal. Todos queremos que nuestros alumnos sean Einstein, pero sin ningún tipo de esfuerzo, por favor. Y los papás afuera están queriendo lo mismo. Qué exigente este colegio. Le dijeron que tiene que leer un libro el chiquito. Y bueno, señora, ¿usted qué quiere de su hijo? Yo quiero que sea ingeniero. Bueno, señora, o sea, ¿cómo es la cosa? Todos queremos eso. Y los profesores a veces caemos en ese error, decir, no, ¿para qué le exigí demasiado, pobrecito? Subestimándolos. Yo entiendo que les cuesta más leer, por supuesto, porque la comprensión lectora es distinta. No tienen pensamiento abstracto en la inmensa mayoría de los casos, les cuesta muchísimo. Pero eso no significa que yo les voy a dar cuentitos de niños cuando pueden, porque tienen la inteligencia. Tendrán que buscarla, pero la tienen. También
aparece como quinto factor la amnesia del testimonio ético, que es lo que decía Gaby recién en su conferencia. Lacan decía que cualquier cosa puede desempeñar la función educativa, cualquier cosa. Cualquier cosa, digo yo, que sea capaz de engendrar espiritualmente a sus alumnos, que sepa donarse a los demás, que sepa hacer testimonio ético de los suyos, que su comportamiento sea digno de seguir, de amar, y evidentemente que sepa de lo que está enseñando, ¿no? La ciencia. Y como vemos, no cualquier cosa puede ser educador. Pero lamentablemente caemos en este infantilismo, ¿sí?, donde tenemos miedo, en cierto modo, de ser testimonio, o no queremos ser testimonio de nuestros alumnos. Pero para poder educar, inevitablemente tenemos que ser testimonio. Claro, esto implica coherencia, integración, madurez, consistencia, perseverancia. Por último, aparece como un factor condicionante el temor al don. Tenemos miedo a donarnos, que sin duda se relaciona con las otras causas, ¿no? Las causas anteriores. Es que todo esto dificulta la entrega personal y nos cuesta darnos a los demás. Salvo acá en Isabel la Católica, que les dicen las monjitas con una sonrisita, le dicen que tienen que venir el domingo a una reunión y no falta ninguno. Pero normalmente nadie quiere donarse, ¿sí? Nadie quiere donar su tiempo extra, nadie quiere darse a los demás. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mí mismo, mucho más fácil para mí. Y es una complicación. ¿Qué pasa si un alumno después de hora me dice que quiere hablar conmigo? Es una complicación, pues yo me tengo que ir. Se cuenta de uno de los testimonios en la causa, pongo entre comillas, beatificación, porque no fue recibida, de Carlos Saccheri. Cuenta un alumno suyo de la facultad, un alumno que no tiene ni idea, ni le importa, ni mucho menos, es trotskista absolutamente, pero dice que el profesor Saccheri lo acompañaba todos los días, después de clase, hasta la parada de colectivo y iban charlando. Y resulta que el profesor Saccheri vivía exactamente en la punta opuesta y tenía que tomarse un colectivo del otro lado. Y sin embargo iba charlando con él hasta que se tomara el colectivo. Y eso reconoce él, este alumno. Ese don, ¿sí?, es darse a los demás, dar de mi tiempo a los demás. Y eso no es tan fácil, ¿no? Ahora bien, vimos que para alcanzar este anhelo de abundancia necesitamos significatividad, intimidad y virtud. Vimos que hay algunos factores que nos dificultan, ¿sí?, y que favorecen esta soberbia y que limitan el trabajo de la humildad. Pero tenemos que entender que la misión de todo educador, ¿sí?, es ser don y testimonio. Don y testimonio. El ser humano, cualquiera sea, sepa o no lo sepa, tiene una misión y una vocación concreta. La vocación es una llamada a vivir, pensar y actuar de una manera concreta, ¿sí?, y que esto es el criterio por el cual vamos a medir todo el resto de las acciones, y por lo general, o normalmente, es conferida por Dios, es un llamado de Dios. Mientras que la misión personal es una llamada a hacer una cosa concreta, ¿sí?, hacer una cosa concreta, y habitualmente es fruto de consideraciones humanas. La vocación forma el marco y el contexto en el cual realizamos nuestra misión, pero la misión tiene que ser una contribución específica y personal al bien común, familiar y social. Las misiones mejoran a los individuos y a la sociedad y refuerzan esa identidad de grupo. Para ser eficaces deben incluir valores humanos positivos y estar bien articuladas. Este es el punto central. Todos tenemos una vocación, un llamado, ¿sí?, a la santidad. Ese es el primer llamado que tenemos. Después cada uno tendrá una vocación particular en algún estado de vida. Y algunos dirán, no, bueno, yo tengo una vocación docente, otros simplemente serán educadores en esta provincia por los salarios. Quizás vieron la beta por ese lado y dijeron, nos conviene. Y hay muchos que lo hacen porque tienen vocación, ¿sí?, pero no entienden que su misión personal es esa. Y es distinto.
Una cosa es ser llamado y otra cosa es pensar y decir cuál es mi misión específica. Alejandro Dumas dice: todos los hombres nacen sin dientes, sin pelo y sin ideales. La mayoría de ellos mueren sin dientes, sin pelos y sin ideales. Porque son muchos los que no se paran a pensar cuál es específicamente esta misión concreta que yo tengo. Y dejan pasar la vida, ¿sí? Y la dejan pasar y pasa y pasó. Es que cumplir la misión personal exige ser humilde y magnánimo, siendo muchas veces un inconveniente. ¿Sí? Solo los grandes hombres son capaces de salir del límite del yo y no hallan descanso hasta que dicen sí a su vocación y cumplen esa misión personal que tienen. Este sentido de la misión tiene que reflejar la idea de educación que yo tenga, ¿sí? Y tengo que ponerla al servicio de los demás. O sea, el colegio es una misión. Es la misión de los educadores de educar a estos alumnos, a estos hijos adoptivos, para las responsabilidades de la vida adulta, para la vida eterna. Pero sabemos que es imposible educar a otros, ¿sí? Y cumplir esta misión sin esforzarse seriamente por ser buenos educadores. Y esto implica, en muchos aspectos, madurez. Y esta es la parte que cuesta. Madurez en el juicio, ¿sí? Tenemos que ser capaces de reconocer las debilidades y fortalezas que tenemos. Madurez emocional, ¿sí? Tenemos que dominarnos, los impulsos naturales. Madurez de comportamiento, ordenando los pensamientos, juicios, sentimientos, comprendiendo que la madurez es el corazón del liderazgo personal, ¿sí? Y solo una persona madura es capaz de dirigirse a sí misma y dirigir a los demás, y pasa a ser un testimonio. Ahora bien, la misión personal es lo más difícil de encontrar. ¿Y por qué motivo es difícil de encontrar la misión personal? Primero porque implica sí o sí que yo conozca mi propia historia y que la asuma. El domingo pasado, en una charla que estaba el padre Gustavo, citaba, o por lo menos contaba, otro libro que deberían leer, que se llama Más allá del odio, de Tim Guénard, donde él cuenta su vida, que es bastante dura, que fue abandonado a los 3 años por su mamá, atado a un poste de electricidad en la calle, lo dejó ahí. Después su papá lo reclama, después de un tiempo, va a su papá y lo fajaba. Termina internado por los golpes, no sé cuántas fracturas, en la nariz creo que tenía 23 fracturas. Y termina internado y después de 2 años recién puede caminar. Y de ahí empieza todo un rosario, va pasando de reformatorio en reformatorio. No voy a contar el final, pero tienen que leer el libro. La única motivación que él tenía era poder ser jefe de una pandilla, escaparse de un correccional, se escapó 2 veces, y matar a su padre. Eso era lo que lo movía. Esa es la historia. Y todos tenemos una historia, pero nuestra misión personal parte de esa historia. Porque resulta que, de casualidad, quizás a Dios se le escapó hacernos en este momento. Y nuestra historia personal tiene un sentido concreto para este momento concreto. Y nuestra misión está relacionada con eso. Volviendo al principio del anhelo de abundancia, que necesitamos significatividad, intimidad y virtud, ¿cómo un educador encuentra esa significatividad? ¿Cómo hace que pueda vivir plenamente? ¿Sí? Pensemos que el aprendizaje de los alumnos depende un 25% del directivo y un 33% del educador, del profesor. 25% del directivo, 33% del profesor. El resto lo tiene que hacer él, digamos, lógicamente, ¿no? Pero 25% del directivo y 33% del educador, del profesor. Y el primer paso para poder vivir significativamente, para que un profesor pueda vivir significativamente, es que se dé cuenta que él tiene dones, que tiene talentos, que tiene habilidades, que tiene que poner al servicio de los demás.
incluso esa propia historia que uno tiene, incluso ese talento que uno tiene, incluso ese temperamento que todos los días reniego con ese temperamento, también eso está pensado para que yo pueda ponerlo al servicio de los demás. El que trabaja al lado de esa persona con ese temperamento, quizá diga, bueno, pero no están de acuerdo de que tenga ese temperamento, pero bueno. Y bueno, así es, pero gracias a Dios todos tenemos un temperamento distinto, pero no hay uno que sea condicionante y que sea malo para que esa persona pueda cumplir su misión personal. Al contrario, Dios nos pensó también con ese temperamento para que podamos cumplir nuestra misión personal. Y esa misión personal, entre paréntesis, tiene que estar escrita en algún lado. Y el que no la tiene definida tendrá que empezar a pensarla, porque si no, está perdiendo el tiempo. Y esa misión tiene que ser concreta y en función del bien común familiar, social. Acá traje anotado, escuchen cómo está redactada la misión personal de algunos personajes. ¿Lo conocen a Alexander Solzhenitsyn? Un escritor ruso que escribía, era el único escritor que no estaba vedado por el comunismo. Y el tipo escribía, hablando pestes del comunismo, y le publicaban los libros. Y él decía, o él redactó su misión así: he querido ser la memoria de un pueblo víctima de una funesta tragedia. Esa era su misión, era escribir esto, justamente, quería ser la memoria. ¿Y qué hizo? Fue la memoria. Escuchen esta: defender la verdad científica y la gran verdad moral que de ella se desprende. Esta es mi misión. Jerome Lejeune, descubridor de la trisomía del par 21 y de otras más como Turner, el uso del ácido fólico, etcétera, etcétera, etcétera. Es el padre de la genética moderna, no lo conoce ni el perro. ¿Por qué? Por defender justamente la vida, por defender la verdad moral. Pero esa era su misión. Escuchen esta: he querido ser una madre para los más pobres de entre los pobres de la tierra. Madre Teresa de Calcuta. ¿La cumplió? Sí, por supuesto. Y su vocación era la vida religiosa, era la santidad, así como todo, pero su misión personal y particular era esa. Por eso tenemos que tener en cuenta que nuestra misión depende de eso, depende de reconocer nuestra historia, aceptarla, conocer nuestros talentos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas y ponerlas al servicio de los demás. Esto implica obviamente conocerme a mí mismo, o sea, necesito ordenar mi vida. ¿Para qué? Para ponerme al servicio de Dios. También implica que despoje los malos hábitos. También implica que tengo que entender que debo amar a Dios antes que nada. También implica que despierte grandes deseos en mí y en otros. Que esté todo el tiempo buscando la forma de superarme en función de esa misión concreta que yo tengo que cumplir. Y seré más atractivo, no porque publique fotos en Instagram, sino porque soy de una sola pieza. ¿Sí? Pienso, hago y digo, y lo creo con firme propósito, que estoy cumpliendo el plan de Dios. Y esa es la clave. Piensen en Bosco Gutiérrez Cortina, este arquitecto mexicano que a principios del 90 estuvo secuestrado durante 257 días. Y él decía que el espacio, dice, en el que vivo, ni grande ni pequeño es el que tengo. Es el suficiente para lo que tenga que hacer. Eso es aceptar, ¿sí? Y cumplir la misión concreta. Ni grande ni pequeño, este es el aula que me tocó. Estos son los alumnos que me tocaron. Ni grande ni pequeño, ni buenos ni malos, ni prolijos ni desprolijos. Son los que me tocaron, ¿qué va a hacer? Y eso implica sí o sí cumplir la voluntad de Dios. Y esto es lo que va a dar especialmente, ¿sí?, esa posibilidad de cumplir la significatividad en mi vida como educador.
En segundo lugar, para poder ser educador también necesito intimidad. Intimidad, o sea que es reconocer, ¿sí?, o buscar relaciones verdaderamente humanas, profundas, estrechas, solidarias. ¿Con quién? Con mis pares, con los padres y con los alumnos. Y esto me pone en una situación de dar, de don. Y esto es lo que marca, o lo que marca la diferencia de un educador. Un educador que reconoce su don de filiación, reconoce que es esposo, que es esposa, reconoce que es padre, reconoce que tiene que darse a los demás. Toda nuestra vida tiene que ser un don. Pero para poder darme a otros, yo tengo que tenerme, tengo que ser algo, y tengo que tener algo para dar. Y eso implica, ¿sí?, que yo tenga esa plenitud de vida, esa plenitud que es como la del vaso, ¿sí?, puede ser como la del vaso que retiene y no da, puede ser una plenitud como la de la acequia, que da y no retiene, o puede ser como la plenitud de una fuente, que crea, retiene y da. Y me parece que un educador, ¿sí?, debería tener esa plenitud más bien frontal, ¿no? En último lugar, la abundancia. Para poder hacer ese anhelo de abundancia, aparte de significatividad e intimidad, necesito virtud. La virtud y la realización personal en función de esta abundancia que yo tengo que tener. Y la virtud capacita al hombre para desarrollarse de manera adecuada, o sea, que es propiamente su segunda naturaleza, o sea, mejora en cierto modo lo que es. Y la experiencia demuestra que todos los que buscan a toda costa realizarse a sí mismos, pero tienen poco interés en la virtud, se hacen inconscientemente esclavos de la moda y de los estilos de vida dominantes, incluso estilos de vida en cuanto al pensamiento. Solamente mediante la práctica de la virtud podemos realizarnos. Todo aquello que separa de la virtud nos aleja de nosotros mismos. Pero bien, ¿qué virtudes son las que necesitamos como educadores? Todas. Y como personas, todas. Benedicto XVI, en su homilía, en realidad es un discurso donde habla de la emergencia educativa. Él habla de compromiso, caridad, coherencia, competencia, conocimiento, constancia, equilibrio, ¿sí? Marca como posibles virtudes que debería tener un educador. Pero yo quería centrarme específicamente en las 4 cardinales que ya conocemos, como la prudencia, ¿sí?, que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en la conducción y guía de los alumnos; la justicia, de dar a cada uno lo suyo y entrar en el corazón de los demás; justicia en el tiempo para cada uno, justicia en las palabras para cada uno, justicia en las correcciones y los alientos, justicia en la presencia testimonial, justicia en el amor, justicia en la sinceridad para con uno mismo; el dominio de sí, sujetando las pasiones al espíritu o la templanza, ¿no? El dominio de sí o la templanza, dirigiéndolas a la misión del educador; dominio en las palabras, dominio en los pensamientos, en las acciones; fortaleza para poder mantener el rumbo y resistir cualquier tipo de presiones, no claudicando nunca en lo relativo a las propias convicciones; superar el miedo a los conflictos, superar el miedo al sufrimiento, ser ejemplo de dedicación en el trabajo, soportar las molestias, aprender a no quejarse, escoger lo peor, aprender a decir no a tiempo, no autocompadecerse de sí mismo. Sin embargo, estas 4 virtudes cardinales no marcan o no diferencian a un educador de otro, o un educador de otra profesión o de otra persona. Lo que sí diferencia a un educador son 2 virtudes específicas. Una es la magnanimidad y otra es la humildad. La magnanimidad es la virtud que nos permite responder a la propia vocación, a la propia misión. Y a pesar de que no me paguen nada o que el sueldo sea una porquería, voy a conquistar a esos alumnos. A pesar de que mi directivo sea un tipo mal llevado, lo lamento, yo voy a salvar a estos alumnos.
A pesar de que mi directora se emocione en los buenos días, voy a conquistar a esos alumnos. Sin nombres, por favor. Pero para esto yo tengo que fijarme objetivos personales, es decir, esta es mi misión personal, esto es lo que yo voy a hacer. Y para eso hay que ser magnánimo. Y después tengo que seguir peleando y trabajar en el proyecto de vida personal y familiar que tenga, dedicando tiempo a planear y evaluar la misión. ¿Estoy cumpliendo la misión? Mi misión es salvar las almas de estos niños. ¿La estoy haciendo? No. Y bueno, maestro, renunciá, ponete una carnicería. No. Tengo que cumplir mi misión. Obviamente que si no sé cuál es mi misión, me da lo mismo. Y también necesito humildad para superar el propio ego y servir. En japonés, servidor se dice samurái. Así tengo que ser, un samurái. No vengan en la mañana con el sable, no sé cómo se llama, esa katana, ¿no? Algo así. Pero eso es lo que tengo que hacer, servir a los demás de manera habitual, respetando la dignidad connatural que tienen los demás, ¿sí? Y en particular, debo respetar la dignidad de aquellos que participan de la misión común. ¿Quiénes participan de la misión común? Todos los otros profesores, todos los otros directivos, coordinadores, etc. La magnanimidad y la humildad son virtudes del corazón por excelencia. Y le dan al educador que las posee una importante dosis de carisma y constituyen completamente la esencia del liderazgo y el fundamento de toda autoridad y predisponen finalmente al don. Educar y don son dos palabras que significan lo mismo. Son dos palabras que puestas al servicio de los demás son la fuente de toda abundancia, de toda plenitud. La competencia del educador de significatividad, intimidad y virtud garantizan y garantizarán la felicidad, anhelo de abundancia, ¿sí?, nuestra y de nuestros alumnos. Esta es la misión y el propósito de todo educador. Y Dios tiene un propósito para cada uno. Este propósito es único para cada uno. No se repite, es único, es solo para mí, solo para ti. Y Dios está esperando que puedas comprenderlo, o sea, que puedas entenderlo y abrazarlo. ¿Qué espera la vida de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Sin importar lo que vos esperes de la vida de Dios. Dios te tiene pensado para algo concreto, para algo grande. Por eso tenemos que descubrir nuestra misión personal. Muchas gracias.